Un suspiro helado del viento silbaba a través de las rendijas de la cabaña, un presagio sutil que se retorcía en el corazón de Elara, marcando un latido disonante en el pulso ya inquieto de la frontera. Aquella mañana, el sol apenas se atrevía a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de un cobrizo enfermo, y el aire era un mordisco helado que penetraba hasta los huesos, recordándole a Elara la brutalidad inherente a la existencia en aquellos confines salvajes. Su vida era una costra de rutina y silencios, moldeada por la resiliencia y el aislamiento, pero también por una amarga soledad que la acompañaba como una sombra perpetua. Las cicatrices de un pasado que prefería no nombrar, traumas enterrados bajo la tierra árida de su rancho, habían tallado en ella una dureza visible, pero también una sensibilidad subyacente, casi oculta. Su mirada, a menudo gélida, escondía un torbellino de emociones complejas, un pozo de experiencias que la habían despojado de cualquier ingenuidad, dejándola con una perspectiva del mundo teñida de cinismo, pero también de una extraña compasión, nacida de la propia desolación. En lo profundo del bosque, donde los pinos susurraban secretos antiguos y la nieve recién caída amortiguaba el sonido de la vida, Elara encontró al niño. Era una mancha oscura contra el blanco inmaculado, un pequeño bulto de carne y huesos que apenas respiraba. Su piel morena contrastaba con el manto nevado. Sus ropas, ligeras y harapientas, hablaban de una huida desesperada. Una flecha sobresalía de su costado, un tallo de muerte clavado en la inocencia. Elara, en un primer instante, sintió la punzada familiar del miedo, el eco de historias susurradas junto al fuego sobre incursiones y venganzas, sobre la brutalidad implacable de los comanches que acechaban más allá de las lindes de la civilización. La sociedad en la que vivía, una comunidad fronteriza de granjeros y pioneros, estaba empapada de prejuicios, una marea constante de odio y desconfianza hacia los salvajes. Ella misma había crecido escuchando esas voces, esas condenas unánimes que pintaban a todo un pueblo con el mismo pincel de la barbarie. Pero algo en los ojos del niño, semiabiertos y vidriosos por la fiebre, rompió esa pared de adoctrinamiento. No había en ellos la ferocidad esperada, sino una vulnerabilidad desoladora, una súplica silenciosa que se clavó en lo más hondo de su ser. Era la mirada de un cachorro abandonado, la misma expresión de impotencia que había visto en los espejos de sus propios momentos más oscuros. Era la mirada de la muerte acechando a un inocente. En ese instante, la compleja moralidad de Elara, ese tejido de defectos y virtudes, se enfrentó a una encrucijada. Podría haberlo dejado allí, abandonado a la piedad de la naturaleza, una elección que su comunidad consideraría sensata, incluso valiente. Pero la imagen del niño, frágil y desamparado, se grabó en su mente con la fuerza de un juramento no pronunciado. Un torbellino de emociones pugnaba en su interior, el miedo ancestral, la repulsión inculcada y una inesperada oleada de piedad que la arrastró consigo. La decisión, impulsiva y visceral, se formó en el silencio glacial del bosque. Levantó al niño, sintiendo el peso insignificante de su cuerpo, la fiebre irradiando de su piel, y lo llevó hacia la cabaña, hacia un refugio improbable. Era un acto que desafiaba todas las normas, un acto que la condenaba a los ojos de sus vecinos, un acto que, sin saberlo, desencadenaría una tormenta de consecuencias imprevisibles. Una grieta se abría en el muro de su existencia, por donde se filtraría la verdad cruda de su humanidad. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, y suscríbete si quieres más contenido como este. La cabaña de Elara, un refugio modesto de troncos toscos y techo de paja, se convirtió en un santuario improvisado, un espacio suspendido entre la supervivencia y el desafío. Cada crujido de las tablas del suelo, cada ráfaga de viento contra la ventana, se sentía como una advertencia, una señal de la fragilidad de su secreto. Dejó al niño en el colchón de paja junto al fuego, su cuerpo tembloroso un testimonio de la lucha entre la vida y la muerte. Sus dedos, callosos por el trabajo de la tierra,
temblaron al desatar las ataduras de su ropa, revelando la herida. La flecha, como una rama seca, se había incrustado profundamente en su costado, una visión que habría desvanecido a cualquier corazón menos curtido. Elara, sin embargo, había visto la brutalidad de la vida demasiadas veces para desmayarse. Recordó los días de su propia infancia, marcados por la crudeza de la vida en la frontera, una existencia donde la debilidad era un lujo inasequible y la enfermedad, un enemigo implacable. Su madre, una mujer de carácter férreo, le había enseñado los rudimentos de la medicina rústica, el arte de las hierbas y los ungüentos, la dolorosa necesidad de la incisión y la sutura. Esas lecciones, olvidadas por años, resurgieron ahora con una claridad sorprendente. Con manos firmes, aunque su corazón latía como un tambor de guerra, Elara calentó su cuchillo en el fuego, el metal brillando con un resplandor siniestro. Extraer la flecha sería un tormento para el niño, pero dejarla significaba una muerte segura. Un dolor silencioso se reflejó en sus ojos mientras lo preparaba. Fue un trabajo cruento, un eco de las batallas que se libraban en su propio interior. El gemido ahogado del niño, apenas un suspiro, fue el único sonido que rompió el silencio de la cabaña, un lamento que se clavó en el alma de Elara, evocando una vieja herida, la imagen fantasmal de un pequeño ataúd bajo un cielo grisáceo. Un flashback, fugaz como un relámpago, la transportó a un pasado envuelto en neblina, a la pérdida de su propio hijo, una fiebre que se lo llevó en la noche, dejándola con un vacío que nunca pudo llenar. Esa cicatriz, una herida abierta en el tejido de su memoria, era el motor de su ambigua moralidad. ¿Era este acto de bondad un intento de expiar esa pérdida, de reparar lo que el destino le había arrebatado? ¿O era una rebeldía contra las normas, un desafío silencioso a una sociedad que había dictado su vida con mano de hierro? El niño, ahora envuelto en mantas limpias, yacía inmóvil, su respiración superficial y entrecortada. Elara le aplicó un cataplasma de hierbas, susurrándole palabras que no entendía, pero que llevaban el peso de su propia desesperación. La fiebre persistía, un fuego interno que consumía su frágil cuerpo. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con un manto de silencio, pero dentro de la cabaña, el tiempo se había detenido. La tensión se acumulaba, no solo por la salud del niño, sino por el miedo constante a la exposición. Su esposo, Thomas, un hombre pragmático y poco dado a la compasión, era un riesgo latente. Aunque pasaba la mayor parte del día en los campos o cazando, su regreso inminente era una amenaza. ¿Cómo le explicaría la presencia de un niño comanche? Las leyes no escritas de la frontera eran claras. Un indio herido era un indio menos, no un alma que rescatar. Elara sabía que Thomas, aunque no era un hombre cruel, era un reflejo de su tiempo y su comunidad, moldeado por los prejuicios y el miedo. Su silencio, su desaprobación velada sería tan devastador como una condena explícita. El aire se espesó con la anticipación. Cada minuto que pasaba era una cuenta regresiva hacia lo desconocido, un pulso rítmico que marcaba el tiempo de su audaz y peligrosa decisión. El primer día de su improvisado refugio se arrastró con una lentitud exasperante, cada hora un eco de la anterior, marcada por la vigilancia constante de Elara y la respiración débil del niño. La fiebre, una hoguera persistente en el pequeño cuerpo, no cedía, a pesar de las infusiones de sauce que Elara le administraba. Los pequeños detalles revelaban la fragilidad de su empresa, el olor a hierbas medicinales, el suave susurro de las mantas al moverse, el brillo constante del fuego que arrojaba sombras danzantes sobre las paredes de la cabaña. Elara apenas dormía, sus ojos cansados fijos en el rostro pálido y sudoroso del niño. Le dio agua con una cuchara, limpió la herida una y otra vez, observando cada cambio, cada contracción, cada pequeño signo de vida. En esos momentos íntimos, despojados de la retórica del odio que la sociedad había cultivado, la humanidad del niño se hizo innegable.
Era solo un ser diminuto y vulnerable, una vida que pendía de un hilo, ajena a las guerras y los prejuicios que definían el mundo exterior. Elara, que había llegado a ver el mundo con una amargura casi absoluta, sintió una fibra de su ser, tensa y endurecida, comenzar a aflojarse. Una conexión tenue, casi imperceptible, comenzó a formarse entre la protectora y el protegido, una unión forjada en el silencio de la compasión. La tarde se estiró en un crepúsculo rojizo, las sombras se alargaron por el valle, y con ellas, la figura de Thomas, su esposo, regresando de la casa. Elara sintió un nudo en el estómago, el frío metálico del miedo apoderándose de ella. Había escondido al niño bajo una pila de mantas y pieles, esperando que la oscuridad y el cansancio de Thomas jugaran a su favor. La cena transcurrió en un silencio tenso, solo roto por el crujido del fuego y el tintineo de los cubiertos. Thomas, ajeno a la vida oculta en su propia casa, hablaba de la escasez de liebres y la promesa de una helada severa. Su voz, grave y monótona, era un sonido familiar, pero esa noche, cada palabra parecía cargar un peso insoportable, una amenaza velada. Elara respondía con monosílabos, sus ojos desviándose repetidamente hacia el rincón donde el niño yacía oculto, su respiración apenas audible, un aliento que era un secreto susurrado al viento. La cercanía de Thomas, normalmente un bálsamo de seguridad, ahora se sentía como una jaula, una amenaza para la frágil esperanza que había permitido florecer en su corazón. Al día siguiente, la amenaza se manifestó de una forma diferente. Un golpe seco en la puerta interrumpió el amanecer. Era Caleb, un vecino, un hombre grande y fornido, con una barba rojiza salpicada de canas y una mirada que rara vez se suavizaba. Llevaba consigo la ruda franqueza de la frontera, pero también el veneno de la desconfianza arraigada. Caleb era el arquetipo del colono receloso, el guardián autoimpuesto de la ortodoxia social. Su voz resonó en la cabaña, áspera y directa. Elara, ¿has visto algo inusual por el camino? Dicen que han visto señales de comanches al norte, cerca del paso de la montaña. Un grupo de exploradores se perdió hace unos días, y hay quien jura haber visto huellas de mocasines. Sus palabras eran dagas que se clavaban en el corazón de Elara. La mención de los exploradores perdidos, la sospecha que flotaba en el aire como el humo de un incendio, todo se conjuró para amplificar su angustia. Elara forzó una sonrisa, su voz apenas un susurro. No, Caleb, no he visto nada. Solo el viento y la nieve. Las bestias se han ocultado con el frío. La mentira se posó pesadamente en el aire, un manto de engaño que la envolvió. Elara sintió el sudor frío en la nuca, la desesperación que le subía por la garganta. Caleb la escrutó con sus ojos penetrantes, su mirada llena de una desconfianza apenas velada. Había algo en su forma de mirar, una intuición animal que le hacía sospechar de lo inusual. La tensión se volvió casi insoportable, una cuerda tensa a punto de romperse. Elara lo invitó a tomar un café, un gesto de normalidad que esperaba disipara sus sospechas. Caleb aceptó, pero sus ojos seguían vagando por la cabaña, escudriñando cada sombra, cada rincón, como un halcón buscando a su presa. Era una prueba de fuego, y Elara rezaba para que el niño permaneciera inmóvil, un pequeño corazón que latía en silencio bajo las mantas, a salvo, por ahora, de la implacable mirada de un mundo que no entendería su acto de compasión. El segundo día trajo consigo un cambio sutil pero profundo. La fiebre del niño había cedido, dejando su piel menos abrasadora, su respiración más regular. Un tenue color rosado comenzó a teñir sus mejillas pálidas, y sus ojos, antes velados por la enfermedad, ahora se abrían con una claridad sorprendente, observando el mundo que lo rodeaba con una curiosidad silenciosa, teñida de cautela. Elara le ofreció un poco de caldo de venado, y el niño, con manos temblorosas, lo aceptó, sus pequeños sorbos un himno a la vida que volvía. La barrera del idioma era un muro infranqueable, pero sus miradas se encontraron, y en ese cruce de almas, una comprensión más profunda floreció, ajena a las palabras. Elara,
Sentada a su lado, lo observaba. Su cabello oscuro, su tez cobriza, los pequeños rasgos de su rostro, no eran diferentes a los de cualquier otro niño. La monstruosidad que la sociedad le había enseñado a ver en los comanches se desvanecía ante la simple humanidad de este pequeño ser. Era una revelación silenciosa, un derrumbe de prejuicios forjados durante toda una vida. En ese momento de vulnerabilidad compartida, el Ara sintió una punzada, un eco de su propia infancia, un tiempo en que la inocencia se perdió demasiado pronto. Un flashback se abrió en su mente, no de su hijo perdido, sino de un evento anterior, una escena grabada con fuego en su memoria. Ella era apenas una niña, acurrucada en el regazo de su padre, escuchando las historias de los hombres del pueblo, sus voces cargadas de rabia y miedo. Hablaban de una incursión comanche, no de masacre, sino de robo de ganado, de una escaramuza. Pero el odio que emanaba de sus palabras, la forma en que deshumanizaban a los pieles rojas, transformándolos en demonios sin alma, había sido más aterrador que cualquier relato de violencia. Recordó a su padre, un hombre justo en muchas cosas, pero cegado por el temor y la propaganda, repitiendo que solo son salvajes, el Ara, incapaces de sentir como nosotros. Aquellas palabras, repetidas una y otra vez, habían sembrado una semilla de duda en la joven Elara, una disonancia cognitiva que la había perseguido toda su vida. Ahora, al ver la vulnerabilidad del niño, al sentir el calor de su pequeña mano en la suya cuando le vendaba la herida, esa semilla brotaba en una revelación dolorosa. La moralidad de Elara no era simple. Su compasión no era pura bondad. Era una mezcla compleja de desafío, de rebeldía contra las verdades impuestas por su entorno, de una necesidad visceral de sanar algo roto dentro de sí misma, y quizás, sí, de un instinto primario de proteger a los indefensos, un eco de la maternidad que le había sido arrebatada. El día transcurrió en una rutina de silencios y cuidados. Elara le leyó pasajes de su vieja Biblia, no por piedad religiosa, sino por el ritmo tranquilizador de las palabras, una cadencia que esperaba llevar a consuelo al niño. Aunque no entendía el idioma, escuchaba con una atención fascinada, sus ojos fijos en el rostro de Elara, como si buscara en ellos el significado de sus palabras. La cabaña, antes un refugio para una sola alma solitaria, ahora contenía dos vidas, unidas por un hilo invisible de destino. La presencia del niño, su quietud, su simple existir, llenaba el espacio con una nueva resonancia. La tensión externa, la amenaza constante de ser descubierta, se mantenía como un telón de fondo, pero en el interior, Elara sentía como su corazón, antes encogido y endurecido, comenzaba a expandirse, a sentir una ternura que creía haber perdido para siempre. Era una transformación lenta y silenciosa, una erosión de los muros que había construido a su alrededor. El sol se puso, tiñendo el cielo de tonos violetas y anaranjados, y la oscuridad de la noche trajo consigo no solo el frío, sino también la creciente certeza de que el tiempo se agotaba. La ausencia prolongada del niño sería notada. Su gente vendría a buscarlo. La calma era solo una ilusión, la calma antes de la tormenta. El corazón de Elara, aunque más blando, latía con la anticipación de lo inevitable, un tic-tac constante que marcaba el paso de las horas hacia el enfrentamiento que se avecinaba. El tercer día amaneció con un cielo de plomo, pesado y opresivo, reflejando el ánimo de Elara. Un presentimiento sombrío se había arraigado en su corazón, un escalofrío que no provenía del frío glacial, sino de la certeza de que algo inminente se cernía sobre ellos. El aire de la cabaña, antes un refugio, ahora se sentía cargado de una expectativa tensa, como el silencio antes de una tormenta de verano. El niño, fortalecido por el descanso y la comida, se movía con más facilidad, aunque aún con la cautela de una criatura herida. Sus ojos, ahora más brillantes, seguían cada movimiento de Elara, un pequeño halcón observando a su protector. Elara se inclinó para darle un trozo de pan,
Y él, con un gesto de gratitud, extendió una mano pequeña para tocar el suyo. En ese instante, una palabra, apenas un susurro, salió de sus labios. Nana. La palabra, sencilla y universal, atravesó a Elara como una flecha, no de dolor, sino de una profunda emoción. Era la palabra para madre en su idioma, un reconocimiento instintivo, una conexión que trascendía las barreras culturales y lingüísticas. Fue un momento de pura vulnerabilidad, un lazo irrompible forjado en el crisol de la adversidad. Elara, con el corazón apretado, le acarició el cabello, una promesa silenciosa de protección grabada en cada fibra de su ser. Afuera, la naturaleza parecía contener el aliento. Los pájaros no cantaban, el viento había enmudecido, y un silencio inusual, un presagio, envolvía la pradera. Elara había salido a buscar leña, sus sentidos agudizados por la ansiedad. Cada sombra, cada arbusto, parecía esconder una amenaza. Sus ojos escudriñaban el horizonte, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier anomalía en el paisaje monótono. Y entonces, lo vio. No fue un sonido, sino una ausencia de sonido. No fue una imagen clara, sino un leve temblor en el aire, una alteración en la luz. A lo lejos, apenas perceptible en el límite donde el cielo se unía con la tierra, un rastro de polvo se alzaba, una delgada columna que serpenteaba como una serpiente. El corazón de Elara dio un vuelco. Sabía lo que significaba. No eran los colonos ni los cazadores. Era un movimiento coordinado, una fuerza, inconfundible en su propósito. Eran los jinetes, eran los comanches, y venían por el niño. La sangre se le heló en las venas, pero extrañamente, la parálisis no la consumió. En cambio, una claridad fría y dura se instaló en su mente. El momento había llegado. La espera había terminado. Regresó a la cabaña con pasos apresurados, el aliento entrecortado, el rostro pálido. El niño la miró con sus grandes ojos oscuros, sintiendo la tensión en el aire, la energía frenética que emanaba de Elara. Ella le habló en voz baja, con una urgencia que no necesitaba ser entendida en palabras. Vienen, tu gente viene. La cabaña se convirtió en una fortaleza mental para Elara. Cerró las ventanas, aseguró la puerta con la barra de madera, cada movimiento preciso, metódico. La casa, que una vez fue su refugio, ahora era una prisión, un lugar de espera para el enfrentamiento inevitable. Las metáforas visuales de la naturaleza se desplegaban ante sus ojos. El cielo de plomo era ahora un presagio, la calma tensa de la pradera, el suspiro contenido del mundo antes de la tormenta. Era el momento en que el cazador se convierte en la presa, el momento en que el protector se enfrenta a la fuerza de la naturaleza. Los prejuicios de la sociedad, las advertencias sobre los comanches salvajes, todo se agolpaba en su mente, pero la imagen del niño, llamándola Nana, se superponía a todo, una verdad simple y poderosa que la anclaba. No había vuelta atrás. Había hecho su elección, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias, sin saber si sería una redención o su perdición. La tensión se había acumulado en un nudo apretado, un presagio rítmico que latía con cada segundo que pasaba, acercándolos al clímax de esta historia. El horizonte se oscureció, no por la noche, sino por la repentina aparición de las figuras. Un torbellino de polvo se elevó en la pradera, un gigante dormido que despertaba y se acercaba con una velocidad alarmante. Eran sombras fundidas, siluetas imponentes contra el cielo gris, un ejército de siluetas equinas y humanas que se materializaban de la nada, como si la tierra misma los hubiera escupido. El corazón de Elara golpeó contra sus costillas, un tambor desbocado en el silencio ensordecedor que precedía a la tormenta. 50 guerreros comanches, 50 jinetes, sus rostros pintados con los colores de la guerra, sus cuerpos atléticos y fieros, una manifestación viviente de las historias más aterradoras que la frontera había susurrado en las noches. Sus lanzas y arcos brillaban con un destello frío. Los penachos de sus cabellos ondeaban al viento, dándoles una apariencia casi sobrenatural. Cada jinete era una extensión de su montura,
una unidad formidable que se acercaba a la cabaña con la fuerza de una avalancha. El ara se encontraba en el umbral de su hogar. La madera vieja bajo sus pies temblaba con el acercamiento de los caballos. Su cuerpo se tensó, una estatua de nervios y músculos, pero su mirada se mantuvo firme, una chispa de desafío mezclada con el terror en sus ojos. El niño, asomado por encima de su hombro, se aferró a su falda, su pequeño rostro una mezcla de miedo y una incipiente esperanza, reconociendo a su gente, aunque aterrorizado por la imponente presencia de tantos guerreros. La caballería se detuvo a unos 20 pasos de la cabaña, un muro de hombres y bestias que proyectaba una sombra ominosa sobre el pequeño rancho. El aire se cargó de una electricidad palpable, un duelo de voluntades que se desarrollaría sin palabras, por ahora. El polvo de los cascos levantados por los caballos seguía flotando en el aire, una niebla que empañaba la visión, pero no la clara sensación de amenaza. De entre los guerreros, un hombre se adelantó. Su figura era imponente, su rostro tallado con la dureza de la piedra, sus ojos oscuros y profundos como dos pozos de misterio. No llevaba la ostentación de los demás. Su poder emanaba de una autoridad silenciosa, de una presencia que dominaba el espacio. Su mirada, penetrante y analítica, se posó directamente en el ara, un escrutinio que la desnudó, que parecía ver a través de sus defensas. Era evidente que era el líder, el padre del niño, un hombre cuyo dolor y determinación eran casi tangibles en el aire. El ara sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Este no era un salvaje ciego de furia, como los cuentos de la frontera lo describirían. Este era un hombre, un padre, que venía a recuperar lo suyo. La ironía era palpable. Ella, una mujer blanca, protectora de un niño comanche, enfrentando a su propio pueblo, encarnado en la figura de su padre. El silencio se estiró, pesado, cargado de significados no pronunciados. El ara mantuvo al niño cerca, como un escudo y una ofrenda al mismo tiempo. Era un momento de verdad, la convergencia de su elección audaz y el destino que ahora le presentaba su factura. El líder desmontó con una gracia felina, sus pasos lentos y deliberados, cada uno resonando en el silencio como un golpe de martillo. Los demás guerreros, inmóviles como estatuas, observaban, sus arcos tensos, sus lanzas listas. La tensión era un hilo fino, a punto de romperse, un suspiro contenido antes del estallido. El ara se preparó para lo que vendría, su mente aguda a pesar del miedo que la atenazaba. No sabía qué le esperaba, pero sabía que la vida tal como la había conocido estaba a punto de desvanecerse, disuelta por el fuego de este encuentro inesperado, de esta confrontación entre dos mundos que rara vez se encontraban sin sangre derramada. La danza de la supervivencia estaba a punto de comenzar, y el telón se alzaba sobre el drama más crucial de su vida. El líder comanche se detuvo a pocos pasos de el ara, su silueta erguida y su mirada inquebrantable, una presencia magnética que atraía y repelía a la vez. No había gestos amenazantes, no había gritos de guerra, solo una calma tensa que era más intimidante que cualquier exhibición de furia. El ara sintió el frío metal del miedo en su garganta, pero lo tragó, aferrándose al niño que se escondía parcialmente tras ella. El niño, a pesar de su temor, levantó un poco la cabeza, y sus ojos se encontraron con los de su padre. Una chispa de reconocimiento, de anhelo y alivio, cruzó la distancia entre ellos. Fue un momento fugaz, pero cargado de una emoción profunda que solo un padre y su hijo podían compartir. El líder habló. Su voz era grave, gutural, y aunque las palabras eran incomprensibles para el ara, su tono, cargado de autoridad y una pregunta implícita, resonó en el aire. Era el lenguaje de la tierra, de los antiguos, un sonido que transportaba el peso de siglos de orgullo y sufrimiento. El ara, incapaz de entender las palabras, se centró en el subtexto, en la intención detrás de los sonidos. Él le estaba preguntando por su hijo, le estaba preguntando por qué estaba allí, en su casa. El ara respondió,
Su voz temblaba ligeramente al principio, pero se afirmó con cada palabra, como un roble en la tormenta. Lo encontré, herido, en la nieve. Su mirada se dirigió al niño, luego regresó al padre, un gesto que esperaba transmitiera la verdad de sus intenciones. Estaba muriendo. El silencio que siguió fue denso, el aire cargado de la desconfianza que había existido entre sus pueblos durante generaciones. Los guerreros detrás del líder permanecían inmóviles, sus ojos oscuros y evaluadores, fijos en el ara, en el niño. Eran 50 pares de ojos, cada uno un juez silencioso, esperando la señal de su líder. El líder dio un paso más. Sus ojos se posaron en la herida del niño, ahora cubierta por un vendaje improvisado. Luego, su mirada volvió al rostro de Elara, buscando cualquier signo de engaño. Su rostro era una máscara impasible, imposible de leer, pero Elara sintió el peso de su escrutinio, una prueba de su alma. Él es mi hijo, dijo el líder, esta vez en un inglés rudimentario y cortante, cada palabra pronunciada con un esfuerzo visible, una muestra de su desesperación y su determinación. Mi hijo, ¿por qué está aquí? La pregunta, directa y concisa, cortó el aire como una cuchilla. Elara sintió el aguijón de la sospecha en su tono, la antigua herida que sangraba entre dos mundos. Elara se enderezó, su postura desafiante a pesar del miedo. No lo sé, lo encontré, lo curé. Su mano se posó protectoramente sobre el hombro del niño. No es de los míos, pero no pude dejarlo morir. La verdad de sus palabras, despojada de cualquier adorno, flotó en el aire. Los guerreros intercambiaron miradas, un murmullo bajo recorrió sus filas. Eran los prejuicios de una sociedad reaccionando a un acto incomprensible, a una paradoja viviente. Una mujer blanca protegiendo a un comanche. El niño, sintiendo la tensión, apretó la mano de Elara. Luego, con una voz pequeña pero clara, mirando a su padre, pronunció una palabra en su idioma, la misma que había usado con Elara. Nana. Los ojos del líder se abrieron apenas un ápice, una chispa de asombro cruzando su rostro de piedra. La palabra del niño, cargada de inocencia y confianza, era un testimonio más poderoso que cualquier argumento de Elara. Era la prueba de un vínculo, de una protección genuina. La revelación no fue solo para el líder, sino para Elara misma. El niño no la veía como su captora, sino como su salvadora. Esa única palabra, pronunciada en el idioma de su padre, era el puente que se extendía sobre el abismo de la desconfianza, un delgado hilo de esperanza que unía dos mundos en un momento de cruda y tensa verdad. El futuro de Elara, y quizás de muchos, pendía de este frágil hilo, de la decisión que el líder comanche tomaría en el inmenso silencio de la pradera. El aire se mantuvo denso, cada segundo un tamborileo en los oídos de Elara, mientras el líder comanche procesaba las palabras de su hijo. Sus ojos, antes impenetrables, ahora mostraban un atisbo de asombro, una grieta en la armadura de su resolución. Su mirada se alternó entre el niño, que seguía aferrado a Elara, y la mujer, cuyo rostro reflejaba una mezcla de miedo y una dignidad inquebrantable. Era una escena fuera de toda lógica, una paradoja en la dura realidad de la frontera. El silencio se prolongó, una eternidad en la que el destino de Elara pendía de un hilo. Los guerreros, un muro de expectación, observaban a su jefe, sus expresiones indescifrables, pero sus cuerpos tensos, listos para obedecer cualquier orden. Finalmente, el líder asintió lentamente, una pequeña inclinación de cabeza que, para Elara, se sintió como el giro de una gran rueda, un cambio de rumbo en un río caudaloso. Habló de nuevo en su lengua, su voz más suave esta vez, aunque aún cargada de una autoridad innegable. El niño, al escuchar la voz de su padre, se soltó de Elara y corrió hacia él, un pequeño torbellino de alivio y alegría. El líder se arrodilló, y sus brazos fuertes rodearon al niño en un abrazo protector, una imagen conmovedora de la paternidad que trascendía cualquier barrera cultural. Elara observó la escena,
una oleada de emociones complejas invadiéndola. El alivio de que la amenaza inminente se hubiera disipado, la tristeza por la partida del niño, y una extraña sensación de vacío que comenzaba a formarse en su pecho. El líder se puso de pie sosteniendo al niño en sus brazos. Sus ojos se encontraron con los de Elara una vez más, y esta vez había algo diferente en su mirada. No era gratitud, no era perdón, sino un reconocimiento. Un reconocimiento de un acto de humanidad inesperado en un mundo brutal. No pronunció palabras de agradecimiento. Su cultura, quizás, expresaba tales sentimientos de formas diferentes, más sutiles. En cambio, levantó su mano derecha, palma abierta, en un gesto que Elara interpretó como una señal de paz, un saludo respetuoso, un reconocimiento de su valor y su coraje. Era una promesa no pronunciada, un armisticio silencioso forjado en la supervivencia de un niño. Luego, se giró hacia sus guerreros, y con un comando breve y agudo, les indicó que se fueran. Sin un sonido adicional, sin una palabra, la formidable caballería se dio la vuelta, y el torbellino de polvo que había anunciado su llegada se levantó de nuevo, esta vez llevándolos lejos, de vuelta hacia el vasto horizonte. Sus siluetas se encogieron, se desvanecieron lentamente en la distancia, hasta que solo quedó el rastro del polvo, una memoria efímera de la tensión que había inundado la pradera, la ausencia de violencia, la misericordia inesperada de aquellos que la sociedad había pintado como demonios. Fue una revelación impactante para Elara. Rompió con todas las narrativas preconcebidas, con todos los prejuicios arraigados. Él, salvaje, había demostrado una humanidad que muchos de sus propios vecinos, de su propia gente, no habrían extendido. Elara se quedó allí, sola en el umbral de su cabaña, el viento helado soplando sobre su rostro, las lágrimas contenidas de alivio y agotamiento brotando finalmente. La cabaña, antes un refugio seguro, ahora se sentía extrañamente vacía, resonando con el silencio de una vida que se había ido, pero también con la promesa de una comprensión recién descubierta. La prueba había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. El sol, rompiendo por fin a través de las nubes grises, arrojó una luz dorada sobre la pradera, un símbolo de la esperanza que siempre se encuentra después de la oscuridad más profunda. La resolución no fue un final feliz de cuento de hadas, sino una verdad cruda y poderosa, una lección aprendida en el filo de la navaja, que cambiaría la percepción de Elara para siempre. El polvo de los cascos de los guerreros se había asentado por completo, dejando tras de sí un silencio que parecía más denso que la propia pradera. Elara permaneció en el umbral, sus músculos agarrotados por la tensión recién liberada, su mente aún procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. La cabaña, su rancho, su pequeña parcela de tierra, parecían estar envueltos en una burbuja de irrealidad. La amenaza se había disipado, pero la reverberación del encuentro se sentía en cada fibra de su ser. Un temblor interno que no cesaba. La ausencia del niño, que durante 3 días había llenado su vida con un propósito inusual, dejó un vacío palpable. El colchón de paja junto al fuego parecía extrañamente plano, el aire sin el suave sonido de su respiración. Elara caminó por la cabaña, tocando las paredes, como si buscara una confirmación de que todo aquello había sido real. Estaba exhausta, una fatiga que no era solo física, sino del alma. Pero la calma de Elara no duraría mucho. El mundo exterior, ajeno a la complejidad y la humanidad de lo que acababa de ocurrir, comenzaría a reaccionar. Horas después, mientras Elara intentaba retomar la rutina, el sonido de un caballo acercándose rompió la quietud. No era Thomas, era Caleb, el vecino, de nuevo, esta vez no solo, sino acompañado por otros 2 hombres del pueblo, sus rostros tensos y armados con rifles. La noticia del avistamiento de comanches se había extendido como la pólvora, alimentada por el miedo y la paranoia que definían la vida en la frontera. Los hombres se detuvieron frente a la cabaña, sus ojos escrutando a Elara con una mezcla de sospecha y hostilidad. Sus voces ásperas y acusadoras
se alzaron en el aire, exigiendo saber qué había sucedido. Hemos visto la señal de los salvajes, Elara. 50 de ellos. ¿Qué hacían aquí? ¿Por qué se fueron tan tranquilos? Parecía que no venían a pelear. Las acusaciones veladas eran más hirientes que cualquier golpe. La moralidad ambigua de Elara, ese tejido de complejidad y contradicciones, ahora estaba en el centro de la atención, expuesta al juicio de una sociedad que no entendía matices. Caleb la miró con sus ojos pequeños y penetrantes, su rostro enrojecido por la ira. ¿Has estado escondiendo algo, Elara? Un indio herido, quizás. Hemos oído rumores. ¿Te has vuelto blanda con los salvajes? La palabra salvajes resonó en el aire, cargada de todo el prejuicio y el odio que Elara había intentado desmantelar en su propio corazón. Ella sintió la ironía en la situación. Había salvado una vida, había evitado un posible conflicto sangriento, y ahora era ella quien era juzgada, no los que propagaban el odio. Elara mantuvo la compostura, su voz firme a pesar de la rabia que bullía en su interior. Encontré un niño, herido. Lo curé. Su padre vino por él, y se lo llevó. La verdad, sencilla y directa, sonó inverosímil en el aire viciado por la desconfianza. Los hombres la miraron con incredulidad, sus rostros reflejando la convicción de que Elara estaba mintiendo, o peor, que se había vuelto una simpatizante de los indios. El rumor se extendería, como una mancha, tiñendo su reputación, su lugar en la comunidad. Sería una paria, una mujer que había desafiado las normas, que había extendido la mano a aquellos a quienes se les enseñaba a odiar. Su esposo Thomas, al regresar, la encontraría rodeada de un aura de sospecha, de desaprobación. La resolución del conflicto con los comanches había traído consigo un nuevo conflicto, uno más insidioso y quizás más doloroso, la ostracización de su propia gente. Las sombras se alargaban, y con ellas, la certeza de que la vida de Elara, de ahora en adelante, sería una de aislamiento y juicio, una prueba silenciosa de su propia conciencia. El coste de su acto de bondad comenzaba a manifestarse, pesado y real. El sol poniente teñía el horizonte de tonos sangrientos y morados, un lienzo que reflejaba el tumulto que se agitaba en el alma de Elara. La confrontación con sus vecinos había terminado, pero sus palabras, cargadas de desconfianza y condena, resonaban en su mente, un coro de juicios que se negaba a silenciarse. Elara se sentó en el porche de su cabaña, la escopeta apoyada en sus rodillas, no como un arma, sino como un objeto familiar que le anclaba a la realidad. Las estrellas comenzaron a salpicar el cielo, diamantes fríos en una manta de terciopelo oscuro, y con ellas, la sensación de aislamiento se hizo aún más profunda. Había salvado una vida, había evitado un enfrentamiento que podría haber terminado en masacre, pero a los ojos de su comunidad, se había convertido en una traidora, una marginada. El precio de su humanidad era la soledad. Thomas, su esposo, regresó poco después, el cansancio grabado en su rostro. Los rumores, como el viento, ya le habían llegado. Su mirada, al ver a Elara, no fue de ira, sino de una profunda consternación y confusión. Se sentó a su lado en silencio, el peso de las palabras no pronunciadas más opresivo que cualquier grito. Los hombres dicen, comenzó Thomas, su voz áspera, y luego se detuvo, incapaz de articular la acusación completa. Elara sintió el vacío entre ellos, una grieta que se había abierto, no por falta de amor, sino por un abismo de comprensión. Ella lo miró, sus ojos cansados pero firmes. Hice lo que creí correcto, Thomas. No podía dejarlo morir. Él suspiró, la carga de su propia lealtad dividida entre su esposa y la comunidad, una carga insoportable. Era un hombre de su tiempo, moldeado por los prejuicios y la necesidad de encajar, incapaz de ver la verdad de su acto, solo la transgresión de las normas. El silencio se prolongó, un muro de incomprensión entre ellos, más alto que cualquier montaña. A pesar de la desolación, un brillo tenue de esperanza, de una resolución interna, comenzó a gestarse en el corazón de Elara. La experiencia la había cambiado. Las cicatrices de su pasado,
la pérdida de su hijo, la amargura que había acumulado. Todo se había puesto a prueba y, de alguna manera, se había transformado. Había actuado por instinto, por una compasión que no entendía del todo, pero que ahora abrazaba con una claridad inusual. La vida en la frontera era dura, despiadada, y a menudo exigía una dureza que rozaba la crueldad para sobrevivir. Pero Elara había descubierto que había otra forma, una que requería una fuerza diferente, la fuerza de la empatía. Su acto de bondad, aunque castigado por su propia gente, había sido recompensado con una conexión innegable con otra vida, con un momento de comprensión profunda con aquellos a quienes se les enseñaba a temer. La cabaña, antes un símbolo de su aislamiento, ahora se sentía como un faro, un punto de inflexión en su vida. Había visto la humanidad donde le habían enseñado a ver la barbarie. Había desafiado la ortodoxia social y, en el proceso, había encontrado una verdad más profunda sobre sí misma. El futuro era incierto. Su lugar en la comunidad, en el rancho, con Thomas, era un bucle abierto, una pregunta sin respuesta. Pero Elara sabía una cosa con certeza. Ya no era la misma mujer que había encontrado al niño herido en la nieve. La luz de las estrellas, reflejada en sus ojos, no era solo el brillo distante del firmamento, sino la promesa de una nueva conciencia, una comprensión más amplia de lo que significaba ser humano en un mundo fracturado. El drama había terminado, pero la historia de Elara, de su transformación y su persistente desafío a las normas, apenas comenzaba. La frontera era vasta, y ella, ahora libre de las cadenas de los prejuicios, estaba lista para caminar un nuevo camino, por incierto que fuera. Su corazón, aunque marcado, latía con una renovada esperanza, una llama que ardía en la oscuridad.